En Maratón Radio, Deportivamente. Hablamos de psicología deportiva y hablamos con Vicky Cervera. ¿Qué tal? Muy buenas, Vicky. Muy bien, hola. Oye, vas a hablar de feminismo hoy. Sí, voy a aprovechar que ha sido hace nada el Día de la Mujer, el día 8 de marzo, para introducir un poco el tema del feminismo en el deporte, que hay muchas mujeres que han hecho mucho papel en cuanto a este movimiento. Sí, la verdad que sí, y siempre decimos que todavía queda por hacer, ¿eh? Siempre decimos, bueno, yo creo que en el deporte y en la sociedad es verdad que se ha avanzado mucho en los últimos años, afortunadamente, pero también es cierto que queda camino por recorrer. Al final, yo siempre digo que los censos de las carreras pues nos demuestran esto, que aún queda un trecho. Porque si en la población hay más mujeres que hombres en España, pues si fuéramos iguales, habría el mismo número de mujeres o el mismo porcentaje de mujeres que de hombres en las carreras. Y eso todavía no pasa. Poco a poco se van acercando los porcentajes, poco a poco cada vez hay más mujeres, pero todavía no sucede, y eso significa que, bueno, pues que todavía no nos hemos igualado. Y ya sé que cuando hablo de iguales no me estoy refiriendo a que seamos exactamente iguales, porque el otro día hicimos una entrevista muy interesante, yo creo, en Benidorm a Vicky Speaker, esa speaker que está en las grandes carreras de España, iba a decir de España, pero también de Portugal, de Suiza, y que, bueno, pues también le preguntábamos por su perspectiva como mujer, y ella hacía una precisión, decía, no somos iguales hombres y mujeres porque yo tampoco soy igual a otra mujer, porque dos mujeres entre sí son diferentes y dos hombres entre sí son diferentes. De lo que se trata es de que tengamos los mismos derechos y sobre todo las mismas oportunidades. Y digo el sobre todo porque es verdad que la ley, afortunadamente, y como es lógico, sí que recoge la igualdad de derechos de hombres y mujeres, pero después llevarlo a la práctica y que esto en la realidad se produzca, no solo los derechos, sino que tengamos las oportunidades, pues todavía nos cuesta. Y como ya salto a mi chapa aquí, Vicky, y la que tienes que contar es tú. No, es que yo diría un mogollón de cosas a raíz de lo que has dicho tú, porque es cierto que bueno, que es algo que nos concierne a todos al final, que es verdad que no somos iguales, biológicamente no lo somos, y no significa eso que no, por eso que no podamos tener los mismos derechos. Entonces, al final el movimiento feminista lo que busca es simplemente igualdad, o sea, es algo tan sencillo como eso, no hay odios de por medio, nadie quiere mandar y estar por encima de nadie, simplemente la reivindicación de la igualdad de los derechos, ¿no? Que ojalá el día 8 de marzo no sea motivo de reivindicación en los próximos años, pero desgraciadamente todavía tiene que serlo. Y bueno, y por eso, bueno, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, que mis compañeros, las mujeres que evidentemente salgan a la calle y que mis compañeros hombres también reivindiquen de alguna manera pues lo que hacen cada día, ¿no? A mí, afortunadamente, en mi trabajo me tratan como una igual. Entonces, me gusta mucho que ellos secunden este tipo de movimiento porque también es necesaria, ¿no? La participación de alguna forma masculina. Sí, al final esa igualdad la vamos a construir entre todos. Ahí tienes un teléfono sonando, que lo estoy escuchando. Digo que esa igualdad la vamos a construir entre todos y es importante, pero es verdad, como tú decías, que a lo largo de la historia ha habido muchas mujeres que han protagonizado situaciones difíciles. Ya digo, ahora mismo pues hay situaciones que nos parecen marcianas cuando nos las dicen, y seguramente la desigualdad que ahora vivimos es bastante más sutil. No sé si eso es mejor o es peor, simplemente es diferente, es más sutil, pero la desigualdad es desigualdad y mala es siempre. Lo que pasa es que, bueno, hubo un momento en que estuvo prohibido correr,
para las mujeres, por ejemplo. Yo recuerdo cuando Cristina Mitre nos contaba eso de que en España correr bueno, estaba prohibido, y después además no lo recomendaban los médicos porque decían que era masculinizante. Es una cosa para volverse masculinizante, locos. madre mía. Sí. Sí, verdaderas burradas. Que el sexo débil no podía correr una distancia tan larga, bueno, no sé, sí, hay verdaderas burradas en la historia, y afortunadamente hay mujeres a lo largo de toda la historia, en todas las épocas, que ya peleaban y han peleado por la igualdad de derechos, ¿no? Uh-huh. Hoy vamos a hablar de deporte, pero vamos, hay cosas tan sencillas como ponernos pantalones, trabajar, votar, que lo podemos hacer gracias a otra feminista que en otro tiempo tuvo el valor de reivindicar nuestros derechos y de decir, pues aquí estoy yo y voy a hacer esto, aunque me digan que eso yo no lo puedo hacer porque soy una mujer. Y en el mundo del deporte no ha sido para menos. O sea, yo he elegido unos nombres, pero vamos, seguramente habrá muchísimos más que yo me haya dejado y que ni siquiera a lo mejor conozca, pero bueno, sí, lo importante es un poco alzar la voz, ¿no? Que se nos oiga hasta que no sea necesario ese alzamiento, hasta que ya se normalice todo y lleguemos al punto en el que esto sea una historia que contarles a las generaciones venideras, ¿no? Una historia que contarles para que no se repita, que eso es lo más importante de conocer la historia, que no se repita. Pues vamos a repasar esos nombres, Vicky. Muy bien, pues quería empezar por Ana María Martínez Sají, que no sé si te suena. Es una lanzadora de jabalina, atleta, tenista, pero también es periodista, poeta y fue sindicalista en su momento. Uh-huh. Y ella marcó un hito en la época porque, bueno, no tuvo pudor a la hora de entrar a formar parte del mundo de hombres en el que ya vivía. Entró en la junta directiva del Barça, fue la primera mujer que lo hizo en el año 1934, bueno, y abrió así la lista de mujeres directivas del Barça, aunque no volvió a pasar hasta después de 70 años, que se dice pronto. Pero bueno, ella hizo muchísimas cosas más. Ella había estado presente en otros muchos momentos históricos para el movimiento feminista, como son el sufragio universal, fue reportera de la columna de Urruti, publicó varios libros. O sea, fundó un club en Barcelona de mujeres trabajadoras que incentivaba su alfabetización. Y bueno, esta señora estuvo presente en muchas cosas hasta el año 2000, que fue el año en el que falleció. Fue un hito. Se tuvo que exiliar en Francia durante unos años también, que era de donde le venían las ideas al final de Francia, hasta que murió Franco, que pudo volver al país. Pero sí, ella hizo mucho por el deporte femenino. Bueno, pues sí, es uno de los nombres, Ana María Martínez Sají, una de las pioneras del deporte femenino español. ¿A quién más destacas? Pues tengo a Maribel Domínguez, que esa chica es jugadora de fútbol mexicana, uh-huh. Que esa tuvo que hacerse pasar varias veces por un chico para poder jugar a fútbol, que ella se dedica profesionalmente a eso y a ella la llamaban Marigol, porque era muy buena lanzando a portería y la querían fichar en un club deportivo profesional masculino. Lo que pasa que su condición de mujer, pues la FIFA lo impidió. Dijeron que eso no podía ser, alegando que las mujeres y los hombres deben competir estrictamente separados y que no hay opción a que una mujer entre a formar parte de una liga masculina. Entonces ella tuvo que irse de su ciudad, estuvo becada varios años y demás, volvió a su ciudad de nuevo porque se le acabó la beca y posteriormente vino a Barcelona. Y en Barcelona también en la categoría femenina pudo desarrollarse como futbolista profesional, nunca al nivel deportivo o con el reconocimiento que tiene un futbolista hombre, pero bueno, pudo llevar a cabo su carrera siempre fuera de su ciudad porque en su ciudad no era posible jugar como profesional siendo una mujer. Fíjate. Ella es, pues es un ejemplo de deportista, más que de feminista, ella es deportista mujer.
Sí, yo creo que además todos hemos visto alguno de esos goles. Marigoles ha sido una futbolista muy 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 famosa, muy muy famosa en el mundo entero y yo creo que ya digo, imágenes de sus goles le tienen que venir a todo el mundo a la cabeza porque ha sido una de las grandes del fútbol que en España lo tenemos considerado como un deporte eminentemente masculino. Esto, ojo, está empezando a cambiar en el sentido de que ya estamos viendo grandes partidos fundamentalmente en el norte de España, con estadios llenos, con más de 40.000 personas en un estadio para un partido de fútbol femenino, algo que hace muy poquitos años se antojaba una utopía y ahora ya está pasando, pero hay países como por ejemplo Estados Unidos, donde el fútbol, lo que ellos llaman el soccer, es eminentemente femenino, es un deporte eminentemente femenino, le hacen muy poquito caso al fútbol masculino, al soccer masculino, porque el fútbol para ellos es otra cosa, es esto más parecido a nuestro rugby, el fútbol americano, pero al fútbol femenino sí que llena estadios en Estados Unidos, aunque Marigol es mexicana, como decías. Pues vamos con más nombres. Pues tenemos al nombre que todos conocemos, que es el de Catherine Switzer, sí, que fue la primera mujer en correr un maratón, el de Boston. Bueno, la primera mujer no, porque ya lo había hecho antes una chica el año anterior. Pero ella fue la primera que se inscribió. Sí, lo hizo con dorsal. Sí, exacto, lo hizo con dorsal. De esos de 50 años, que me parecen muy pocos, la verdad. Es verdad, es increíble. Son muy pocos. Es decir, 50 años me parecen poquísimos para que una mujer irrumpiera, entre comillas, en el mundo del maratón. Hubo una griega que lo hizo en el año 1896, que coincide con el año en que nacen las Olimpiadas. Que tampoco estábamos invitadas. A esa inauguración de las Olimpiadas tampoco estuvimos invitadas. Ahí no llevaba dorsal ni ella ni nadie, ¿no? Entonces... Exacto. No podíamos estar ni en el estadio porque era una falta de estética. Esta es la mejor de las razones que he leído, la mejor, entiende el sarcasmo, sí. Que he leído en cuanto a pues eso, alegaciones de por qué una mujer no puede estar presente en un lugar, por falta de estética. Falta de estética. Bueno, sí. Curioso. Entonces son 3 las mujeres que corren un maratón. La primera es esta Mata Rebici, que es esta chica griega que lo hace en el año 1896. Luego está Roberta Bingay, que es la que me llevaba dorsal, y luego tenemos a la famosa Catherine Switzer, que ella sí llevaba dorsal, y bueno, ya sabemos que los señores irrumpieron en medio de la carrera para sacarla, ella no quiso parar, y luego ella hizo muchísimas cosas a favor del movimiento feminista, o sea, ella fundó asociaciones, sí, y lo sigue haciendo, entonces ella es un nombre pues que no podíamos dejar de decir, porque ha sido muy, muy importante en cuanto a la distancia que hablábamos hace también un par de semanas. Sí, fíjate, Catherine Switzer, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla hace unos cuantos meses, muy poquitos meses, en San Sebastián, con motivo de la Beovia San Sebastián. Ella estuvo allí presente. Hay una iniciativa que lanzó, que puso en marcha la Beovia San Sebastián para tratar, la organización de la carrera, para tratar de equiparar el porcentaje de mujeres en la carrera, y dentro de esa iniciativa, bueno, pues estaba también que Catherine Switzer visitara la carrera, y allí estuvo, y la verdad que sigue haciendo mucho y viajando por todo el mundo, pues eso, promocionando el deporte femenino. A mí, fíjate, de Catherine Switzer hay una cosa que siempre me gusta destacar. Desde luego, colocarse ese dorsal 261 y salir en la línea de meta era importante. Tuvo que engañar un poco para poder inscribirse en la carrera. Se inscribió con las iniciales, para que no supieran que era... las grandes escritoras, dice ella, que lo hizo. Sí. para que no la pillaran. Y después está esa famosa imagen, ¿no?, de uno de los comisarios de la carrera intentando echarla.
Yo ahí siempre digo que esa imagen es muy icónica de qué es lo que tiene que pasar para que alcancemos esa igualdad. Las mujeres se tienen que poner el dorsal y tienen que correr. Exacto. Y los hombres, como hizo el que entonces era pareja de Catherine Switzer, tenemos que intentar protegerlas para que puedan correr y para que cuando un desalmado, un comisario viene a echarla, pues a mí me parece que esa imagen, esa fotografía que todos tenemos en la retina del comisario bajando del coche e intentando ir a por Catherine Switzer para sacarla de la carrera y el empujón del novio de Catherine Switzer, ¿no? Ella lo describe esa imagen como la maldad, como la viva imagen de la maldad, ese hombre con los dientes apretados que me quería echar de la carrera. Y es muy impactante, sí. Es que además es que tienes razón, todos tenemos esa imagen en la retina. Y yo quiero pensar en el periodista que tuvo, que captó esa imagen, ¿no? Que estuvo allí para hacer esa foto. Jolín, pues marca un hito en la historia del deporte femenino. La verdad que sí. Y estaba pensando que no sé si tendrá derechos de imagen ese fotoperiodista, pero... Pero sí, madre mía, debe de estar escuchándonos desde un yate. Es verdad. Ojalá nos escuchara. Bueno, pues el último nombre que tengo es Alice Milliat, que esta mujer lo que hizo por el deporte femenino fue en los Juegos Olímpicos. Ella luchó por la inclusión de las mujeres en los Juegos Olímpicos porque, como he comentado antes, no había participación femenina más que en 2 deportes y era como muy con unas condiciones muy estrictas, como que no hubiera mucha presencia de las mujeres en los Juegos Olímpicos. Entonces ella tenía, o sea, su deporte era el remo, también nadaba y jugaba hockey, y ella hizo mucha presión para que se ampliara la participación femenina en los Juegos Olímpicos, y lo consiguió muchísimo en el atletismo, porque fundó ella su propio campeonato internacional de atletismo, y luego presionando mucho, lo llevó a los Juegos Olímpicos, que aunque no se modificaron leyes y demás, pero sí consiguió esa visibilidad femenina que aumentara allí. Y bueno, por esa razón, de alguna manera he considerado oportuno mencionarla, porque al final los Juegos Olímpicos son como el sueño de muchos deportistas y es como la máxima expresión de la competición a nivel mundial deportiva, y qué menos que pelear porque también nuestras mujeres deportistas sean capaces de ir y demostrar su valía en el terreno de juego sin que nadie les impida participar por esa razón, ¿no? Por el mero hecho de no ser un hombre. Sí, la verdad que sí, que ese trabajo y esa esa lucha, porque en definitiva lo es, y han tenido que pelear y luchar para que nuestra sociedad avanzara, en definitiva. No es simplemente para que las mujeres sean... No, yo creo que al final esa igualdad es sin duda un síntoma de avance social y del Exacto. avance social nos beneficiamos todos, las mujeres y por supuesto que también los hombres, porque al final se trata de vivir en una sociedad, pues que sea más justa y más digna consigo misma, y por tanto pues en ese sentido es importantísimo, ¿no? Que esas mujeres se hayan esforzado para poder estar presentes, para ser respetadas y para que sus derechos y los de todas las demás también sean reconocidos. Y como dices, hay muchísimas más, ¿no? A mí me vienen a la cabeza algunas que hemos tenido la oportunidad de conocer y que son auténticas figuras, que sí, Carmen Valero, no sé, y que han sido importantísimas para el deporte español. Y seguramente hay
una de las cosas que todavía quedan por cambiar y que todavía quedan por avanzar tenga mucho que ver con el periodismo, ¿eh? Y con cómo hacemos nuestro trabajo. Y ahí yo entono el mea culpa. Hay muchas mujeres que consiguen triunfos muy relevantes en las carreras, en las competiciones deportivas, y muchas veces la mayoría de las veces, esos éxitos, hitos, esas noticias no tienen el mismo reflejo que noticias mucho más banales que protagonizan hombres. Y eso es verdad, sí. Eso nos lo hemos de hacer de mirar. Carrera. Y muchas veces se bate. Voy a poner un ejemplo de un maratón. Esto lo hemos visto. O de una carrera de running. Esto lo hemos visto. Se bate el récord de la carrera en el ámbito femenino, pero la foto de la crónica sigue siendo la del primer hombre. Que es verdad que ha llegado antes que la mujer, pero se ha batido la marca femenina. Es mucho más relevante, es mucho más noticiable. Y sin embargo, pues vemos mucho más la foto del hombre que de la mujer. Y esos vicios nos los hemos de quitar también. Hemos de ir mejorando esas cosas, que yo creo que muchas veces los hombres también cometemos errores, los hombres y las mujeres, en este sentido cometemos errores sin tener mala intención. Exacto, por el mero hecho de haber crecido en una sociedad tendiente hacia el machismo. O sea, no hacemos inconscientemente, tanto mujeres como hombres, comentarios que son despectivos hacia el género femenino, y no nos damos cuenta porque lo hemos vivido, ¿no? De alguna forma hemos crecido con ello y nos lo han inculcado sin querer, casi sin mala intención. Y bueno, eso también es importante aquello que ha salido, bueno, iba a decir poco, pero no es cierto, no, el movimiento violeta y los micromachismos llevan mucho tiempo en auge y en apogeo, pero ahora es cuando se conoce más y cuando se ve más, tiene más visibilidad en medios y en redes sociales. Sí, es verdad. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente para dejar de hacer ese tipo de detalles, ¿no? De cosas de nuestro día a día, porque al final son gestos que podemos ir cambiando poquito a poco para que cuando vengan las otras generaciones siguientes ya sea como algo natural, como no ir hacia la normalización de alguna forma, hacia el hecho de no tener que plantearse esas cosas. Claro, y eso, y asumir que todos nos equivocamos, y cuando, bueno, pues cometemos uno de estos errores y alguien nos lo dice, pues no tenemos que reaccionar enfadándonos, simplemente pues reconocerlo, sí, es verdad, ha sido sin mala intención, y corregirlo a partir de ese momento, que muchas veces surge el conflicto porque no queremos reconocer nuestros errores. Y yo creo que cuando el punto de partida es el de que somos seres humanos y nos equivocamos y podemos, bueno, pues caer en esas trampas que nos pone la fuerza de la costumbre, pues es mucho más fácil corregirlo y que todos nos entendamos. Yo recuerdo que tuve en uno de los primeros cursos en la Facultad de Periodismo a una profesora muy feminista que ya, de esto hace ya muchos años, que ahora está mucho más de moda, pero entonces poca gente hablaba de ello. Era profesora de lengua española. Y recuerdo sus cursos donde hablaba del machismo lingüístico, del sexismo lingüístico, y de cómo incluso en la lengua española hay muchas expresiones, seguro que se nos vienen a la cabeza muchos en la lengua culta y en la lengua vulgar, que, bueno, pues dejan en un lugar de preponderancia, en un lugar positivo al hombre o el masculino, y en un lugar bastante más peyorativo en muchas ocasiones al femenino o a la mujer. Y esto no tiene nada que ver con esto que ahora es de portavozas, ¿no? Que dicen algunos, y chicos y chicas y señores as, o poner la arroba. Tiene que ver con que a veces hay expresiones que también nos hemos de hacer mirar y que las decimos sin darnos cuenta, sin estar pendientes de ellas, y de repente alguien te lo dice y dices, ostras, pues es verdad. Bueno, pues es bueno que hagamos esa reflexión. Y como yo creo que ha sido bueno, Vicky,
que nos hablaras de estas mujeres, que sus nombres resuenen y que todos las tengamos también pues ahí, en ese imaginario colectivo de ese feminismo y esa lucha por la igualdad de derechos y de oportunidades, sobre todo por la igualdad real. Ya ves que yo me enrollo con este tema, Vicky. Tú no sé si quieres decir algo y no te estoy dejando. Que no es por ser pejigueros y pejigueras cuando decimos ten cuidado cómo dices las cosas o vamos a intentar, es cuestión de buena intención, de intentar reeducarnos, ¿no? De intentar reeducarnos un poco. Que nadie se moleste ni se enfade por ese tipo de correcciones, porque no hay lugar al enfado, es todo por bien y que el feminismo se trata de igualdad, no de ganas de tener el poder ni de nada por el estilo. Simplemente es algo tan básico. La lucha del feminismo es algo tan básico que muchas personas es como que no lo acaban de interiorizar. Es como, ¿cómo van a luchar por la igualdad? Lo que quieren es el poder. Pues no. Luchamos por la igualdad realmente. O sea, no es más allá que eso. Lo que pasa es que es muy básico. Es algo que debería de estar ya por naturaleza, ¿no? Pero por lo que sea, pues no lo está ni lo ha estado en toda la historia, que hay acontecimientos que lo dicen desde el principio de los tiempos. No se trata de sustituir al machismo, sino de eliminar al machismo. Exacto, eso es. Pues Vicky, muchísimas gracias. A ti, Rafa. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio y en facebook.com/maratonradio.